Era la década de 1970 y se estaba gestando una revolución tecnológica. En medio de la creciente ola de innovación, un hombre en particular se destacó entre el resto. Su nombre era Steve Jobs, un visionario conocido por desafiar el status quo, defender el progreso y poner patas arriba las expectativas del mundo. Nacido en una pareja de solteros y dado en adopción, Jobs luchó con su identidad, pero nunca perdió de vista sus sueños. Abandonó la escuela secundaria y tenía hambre de conocimiento, sabiduría y una comprensión más profunda del mundo. Incluso mientras luchaba por llegar a fin de mes, seguía apasionado por la intersección entre creatividad y tecnología. Jobs, con algunos amigos, forjó una pequeña empresa de tecnología llamada Apple Computer en el garaje de sus padres. Su primer producto, el Apple I, aunque apenas era capaz, encendió una chispa que se convertiría en una llama transformadora. Apple II, su próximo producto, marcó el inicio de la era de las computadoras personales. Su incansable búsqueda de la perfección, y su capacidad para imaginar cosas que otros no podrían diferenciarlo de sus pares. No era simplemente otro empresario, era un revolucionario, siempre dispuesto a aventurarse donde otros no lo harían. A pesar de haber sido expulsado de Apple en la década de 1980, Jobs no se rindió. Formó Next, una nueva empresa de hardware y software que tenía como objetivo crear sistemas informáticos para la educación superior y los mercados empresariales. También compró una empresa de animación, que más tarde revolucionaría la industria del entretenimiento, Pixar Animation Studios. Apple estaba tambaleándose, buscando desesperadamente una dirección. La empresa volvió a invitar a Jobs en 1997 para cambiar su suerte, y él lo hizo. Simplificó la confusa línea de productos, recortó los gastos e infundió a Apple nueva vida y vigor. El actor se había convertido en director y el resultado fue mágico. El iPod sacudió el mundo de la música, el iPhone revolucionó la comunicación y el iPad redefinió la informática personal. Cada innovación destiló la convicción de Jobs: cuando la tecnología une las manos con la creatividad, las posibilidades son ilimitadas. Si bien su genio no puede medirse en valor monetario, es innegable que Jobs jugó un papel decisivo para convertir a Apple en una de las empresas más valiosas del mundo. Sus ingeniosas estrategias de marketing, junto con su incansable búsqueda de la excelencia, cambiaron para siempre la cara de la tecnología y la comunicación. Detrás de cada pionero exitoso hay una red de seguidores. Para Jobs, este apoyo llegó en la forma de su amigo experto en informática Steve Wozniak, su dedicado equipo en Apple y los muchos visionarios que compartieron sus sueños. Pero quizás el mayor partidario fue el propio Jobs. Su espíritu inquebrantable y su actitud de nunca darse por vencido fueron las fuerzas impulsoras que lo empujaron hacia sus sueños. El impacto del empleo en el mundo es inconmensurable. Su historia da fe del poder de la confianza en uno mismo, la resiliencia y la visión, y sirve como un ejemplo indeleble para todos aquellos que eligen desafiar territorios inexplorados en pos de sus sueños. Aunque su vida se vio truncada por el cáncer en 2011, el legado de Jobs sigue vivo. Su enfoque intrépido hacia la innovación, su audacia a ver lo invisible, su negativa a ser cautivo del status quo, las lecciones que nos deja son atemporales e invaluables. El camino hacia la grandeza rara vez es fácil. Está lleno de baches y bordeado de obstáculos interminables. Pero como demostró Steve Jobs, cada espina puede transformarse en los pétalos de una rosa, y cada tropiezo puede preparar el escenario para un gran salto. Es solo una cuestión de enfoque, mentalidad y determinación. A medida que la tecnología continúa evolucionando, nosotros también debemos hacerlo. Podemos aprender mucho de la vida de Steve Jobs. No se trata de replicar sus métodos o sus dispositivos, sino de abrazar su espíritu, de superar siempre los límites, cuestionar lo establecido, esforzarse por lograr una innovación audaz. Y así viajamos hacia un futuro emocionante, animados por el espíritu de un hombre que se atrevió a desafiar la norma, perturbar e innovar. Quien transformó lo impensable en realidad, y dejó un rastro luminoso para quienes sueñan y se atreven. Steve Jobs no era solo un titán tecnológico. Era un artista, un poeta, un soñador. No era solo un director ejecutivo, era un visionario, un revolucionario, un rebelde. En esencia, no era solo un hombre. Él era una fuerza, no, era una revolución. Mientras navegamos por las complejidades de nuestro mundo en constante cambio, mientras enfrentamos los enormes desafíos de nuestro futuro, demos un paso atrás y absorbamos la sabiduría que Jobs nos impartió. Recordemos, nada es imposible si tenemos el coraje, la determinación y la audacia de convertir nuestros sueños en realidad. El mundo estará eternamente en deuda con el legado perdurable de Jobs. ¿Quién habría pensado que un hombre sencillo, con comienzos modestos y sin educación universitaria formal, cambiaría el mundo de manera tan significativa? La magnitud de su contribución al mundo de la tecnología y el diseño, la cultura y el comercio, es inconmensurable. Sin embargo, para Jobs nunca se trató de números. Siempre se trató del viaje, el viaje fascinante, desafiante y transformador para acercarse a los límites de lo posible. Jobs nos recordó el poder puro del pensamiento innovador combinado con una ejecución intrépida. Su vida fue la encarnación de la máxima: no vayas a donde te lleve el camino, ve en cambio a donde no haya camino y deja un rastro. La historia de Steve Jobs no trata solo de computadoras y dispositivos electrónicos.
Se trata de cambiar, de atreverse a ir más allá, de sacudir los cimientos mismos del mundo. Se trata de poner patas arriba la perspectiva de un mundo y dar alas a innumerables sueños. Entonces, con cada dispositivo Apple que tengas en tus manos, con cada película de Pixar que te maraville, y con cada mención de su nombre con asombro y reverencia, recuerda el inmejorable espíritu de rebelión, la audacia de soñar en grande, y el coraje de cambiar el mundo que representaba Steve Jobs. Las lecciones que Jobs enseñó no se limitan solo al ámbito de la tecnología. Impregnan todos los aspectos de la vida. Se trata de cuestionar la norma y esforzarse por alcanzar nuevas alturas. Sobre creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Sobre fracasar, caer y ascender, cada vez más fuertes y decididos. La marca de un verdadero líder no está en dominar el presente sino en moldear el futuro. Con una poderosa combinación de innovación, determinación y creatividad, es innegable que Jobs dio forma a nuestro mañana, cambiando efectivamente el mundo. Y continúa inspirando, motivando y dirigiendo a innumerables personas hacia una visión propia. Jobs era un maestro, no en el sentido convencional de la palabra, sino a través de sus testimonios proféticos de pensar diferente. Nos enseñó que el mundo puede ser moldeado por aquellos que se atreven a pensar más allá de sus parámetros existentes. La historia de Steve Jobs es una historia de innovación, de audacia, de conseguir lo imposible y, sobre todo, de convertir los sueños en realidad. Es una narrativa que subraya una verdad humana fundamental, que cada uno de nosotros tiene el potencial de revolucionar el mundo a nuestra manera especial. Prepárate para embarcarte en un viaje a través del tiempo, para desenterrar la saga épica de un hombre que se atrevió a soñar, que se atrevió a desafiar, que se atrevió a cambiar el mundo. La historia de Steve Jobs, el genio rebelde que emprendió un camino nunca antes emprendido, y revolucionó triunfalmente el mundo de la tecnología y más allá. Y mientras nos sumergimos en la historia de Jobs, recordemos que no somos meros espectadores. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar en esta gran narrativa de progreso. Ya sea como empresario, artista, científico, estudiante o ama de casa, todos podemos hacernos eco de la vitalidad y el ingenio de Jobs, sentando así las bases para un futuro más emocionante, más innovador y más prometedor. Jobs exhaló su último suspiro en el otoño de 2011, sucumbiendo a una rara forma de cáncer de páncreas. Sin embargo, el fuego que encendió continúa ardiendo, impulsándonos hacia territorios de progreso e innovación hasta entonces inexplorados. El espíritu de Jobs vive dentro de cada mente aspirante que se esfuerza por seguir su rastro, inspirarse en su coraje y atreverse a hacer posible lo imposible. Al recordar la vida y las actividades de Jobs, recordémoslo no como un hombre de nuestro pasado, sino más bien como una figura de nuestro presente y futuro. La implacable cruzada de Jobs contra la mediocridad, y su inquebrantable avance hacia las fronteras de lo desconocido son tan relevantes hoy como lo fueron durante su vida. El legado de Steve Jobs, su encarnación de un progreso insuperable y un liderazgo transformador, sigue sin tener paralelo en el mundo de la tecnología y más allá. Su influencia se extiende más allá de los confines de los ordenadores y los teléfonos móviles, marcando su esencia eterna en el ámbito de la cultura popular, el diseño, la estética y, sobre todo, el espíritu indomable de resiliencia e innovación humana. Desde las profundas lecciones de su turbulenta vida personal hasta el impacto masivo de sus compromisos profesionales, la colosal historia de Steve Jobs encapsula una cabalgata de emociones, experiencias e inspiración. Sirve como una narrativa apasionante de nuestros tiempos, y como un faro guía de posibilidad y transformación. El mundo nunca dejará de tambalearse bajo el rugido resonante de la impactante existencia de Jobs, seguirá vibrando con el poder resonante de su espíritu rebelde. Cada día que pasa, su leyenda se hace más fuerte, y su influencia luminaria se filtra más profundamente en las grietas de nuestra sociedad. Con cada salto que damos, impulsados por los ecos de la voz de Jobs que sigue viva, nos apoyamos en los hombros de un gigante que ayudó a las personas a creer en su propio potencial ilimitado. Como tal, la historia de Steve Jobs continúa inspirando a jóvenes y mayores, ambiciosos e inciertos, inculcándoles el coraje para atreverse y la perseverancia para perseverar. En el gran esquema de las cosas, Steve Jobs no era simplemente un genio rebelde, un empresario transformador o un innovador persistente. Más profundamente, fue un orquestador del espíritu humano. Nos mostró que dentro de cada uno de nosotros, un visionario, un revolucionario, un líder espera ser encendido. En esencia, Steve Jobs no fue el protagonista de su historia, fue el catalizador de la nuestra.